Números 10. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces tenemos aquí estas trompetas que tenían que ser de plata. La plata habla de redención y tenía que ser de obra de martillo, ¿no? Podemos ver a Cristo que Él no fue cualquier persona, fue Dios mismo, pero su vida en la tierra fue moldeada a través del sufrimiento, a través de la obediencia. Como dice Filipenses 2, del 5 al 11, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló a sí mismo. Y también eso aplica al pueblo de Dios, que así como ese martillo habla de ser moldeado, de tribulaciones, los sufrimientos, las circunstancias difíciles nos moldean como ese martillo a esas trompetas. Entonces, esas trompetas no fueron hechas en producción masiva, fueron hechas, digamos, a mano, detalladamente, a martillo, a través del sufrimiento. Y cuando Dios trata con nosotros, nos pone en el horno de la aflicción, a través de las circunstancias nos va moldeando para hacer esas trompetas de Dios, esos instrumentos que damos el mensaje de Dios, pero no suena igual una trompeta que ha sido producida en serie, que ha sido moldeada con martillo. Entonces el mensaje que el Hijo de Dios da cuando ha sido moldeado es como esa trompeta, ¿no? Da el mensaje en el tono que Dios quiere, de manera eficaz. Entonces podemos ver a Cristo y también podemos ver a los creyentes que han sido redimidos y están siendo moldeados con ese martillo de la palabra y de las circunstancias que Dios planea, no para destruirnos, sino para moldearnos, para parecernos más a Él en su carácter. Entonces le dijo que tenía que hacer estas trompetas, dice, las cuales se servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, o sea, en el primer caso es las 2 trompetas, era para que se reuniera la congregación. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de millares de Israel. Y cuando entonces ese es el segundo supuesto. Cuando tocaren solamente una, solamente los príncipes y jefes, ¿no? Era como una reunión de liderazgo. Y cuando tocares alarmas, un sonido estruendoso como alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, ¿no? Entonces cuando tocaban esta alarma se empezaban a mover los campamentos, pero no en desorden, sino en el orden que Dios ya les había preestablecido. Y tocaban alarma, se movía uno, a la segunda se movía el otro, ¿no? No todos, cada quien como quisiera, porque a veces así lamentablemente funcionamos como creyentes, cada quien hace lo que quiere en lugar de esperar en el orden de Dios. Dice, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Ellos eran los encargados de hacer este llamado con las trompetas. Dice, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Aquí lo está firmando, o sea, Él lo dice y de alguna forma lo está confirmando, que esto es importante, y dice que
también se tocaban no solamente para la guerra, porque también habla de la guerra, sino en días de alegría, en las fiestas solemnes. Tocaré las trompetas en vuestros holocaustos, cuando haya motivo de celebración, de alabanza, de ofrenda, se tocaba esta trompeta. Entonces vamos a hacer como un breve resumen. Tenemos 1, 2, 3, 4, creo que son 1, 2, 3, 5 supuestos, ¿no? Ambas convocaban a toda la congregación, todo el pueblo de Israel se reunía. Esto nos habla de que somos llamados a comunión con Dios y juntos. El Salmo 133 dice, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. No estamos para estar cada quien a nuestro lado. Lamentablemente, quizá más con la pandemia hay gente que permanece en casa, aislado, pensando que por ver un sermón en internet es suficiente. No, Dios nos ha llamado a ser parte de un cuerpo a medida de lo que sea posible, ¿no? Habrá algunos casos excepcionales, pero cuando podemos pertenecer a una congregación, a lo mejor estamos en un lugar donde no hay una congregación, pero debemos de pertenecer a una congregación de alguna manera, porque y tratar de reunirnos con nuestros hermanos, hablarnos, porque no estamos llamados a estar solos, ¿no? Es importante ese congregarnos como pueblo. Entonces, y también atender, porque el llamado no lo hace el pastor de una congregación o el líder de una congregación, sino lo hace Dios. Es una santa convocación y todo el pueblo tenía que ir, ¿no? Y luego, cuando se reunían nada más los líderes, pues también es que de Dios viene la dirección, ¿no? Se reunían para buscar la dirección de Dios. Los líderes, los que sirven, no pueden avanzar si no se han reunido, ¿no? Dios le toca la trompeta a los líderes y los reúne para darles dirección. No puedes dar nada si no lo has recibido primeramente de Dios. Y luego dice que se ordenaban para el avance, tocaba una trompeta y salía la primera tribu y luego la segunda trompeta la que le seguía. Entonces es un Dios de orden, es un Dios de orden. Y luego para prepararse para la guerra, ¿no? Todo el pueblo salía en batalla. Entonces esto nos recuerda que estamos en una guerra, como Efesios capítulo 6 habla, que estamos en una guerra no contra el hombre, sino contra seres espirituales de maldad, ¿no? Porque los demonios existen, no son más poderosos que Dios, absolutamente para nada, pero existen y hacen guerra contra nosotros. Entonces esto nos recuerda que existe un mundo espiritual que es más real que el físico y que estamos en una guerra, pero que Dios va a pelear por nosotros, que Él es guerrero. Y también en días de alegría, cuando había ofrendas, solemnidades, cuando la congregación adoraba, esto nos recuerda a Dios, debemos recordar a Dios en tiempos de gozo, no nada más en tiempos de batalla que lo necesitamos, sino en tiempos de adoración. Ese sonido de trompeta nos recuerda que Dios es un Dios de gozo, es un Dios alegre, es un Dios que se goza con la alabanza de su pueblo. Cuando se hace en espíritu y en verdad hay gozo, hay celebración. Regresamos acá. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo de testimonio. El capítulo 9 nos habla que esa nube era la manifestación misma de Cristo, era una teofanía, era Cristo mismo guiando a su pueblo y guardando a su pueblo. Y no podía su pueblo moverse si no era cuando esa nube se moviera. Y cuando esa nube se detenía, tenían que detenerse, ¿no? Porque debemos caminar siempre buscando la dirección de Dios. Entonces aquí vemos que empezó esa jornada. La nube se alzó. Imagínense qué momento. Habían estado estacionados más de un año en el área del Sinaí
Y ahora la nube se alzó, tiempo de peregrinar, tiempo de caminar. Llega un tiempo, dijimos, Dios nos llama en Abraham, Dios nos redime, lo vimos en Éxodo, Dios nos instruye en Levítico, pero Números es tiempo de caminar, tiempo de peregrinar, tiempo de poner en práctica lo aprendido. La nube se levantó después de estar más de un año ahí en el monte Sinaí. Entonces este versículo 11 es crucial en este capítulo. Es crucial porque marca el tiempo de caminar. Marca el tiempo en que van a estar peregrinando. Antes estaban parados en el Sinaí, ahora van a comenzar a caminar. Dice, y partieron los hijos de Israel. ¿Así? Aquí empezó el peregrinaje en el desierto. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero, porque Judá dijimos que era la tribu principal de donde vendría nuestro Señor Jesucristo, y Judá es alabanza. Dice, por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército, sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Dice, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Recordemos que Gersón y Merari llevaban las estructuras y las cortinas, pero los coatitas llevaban el mobiliario más sagrado, ¿no? El mobiliario más sagrado que hablaba directamente de Cristo y representaba la comunión íntima con Dios. Pero ellos dicen que aquí avanzaban, ya que estaba desarmado el tabernáculo. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu, los hijos de Gad, Eliasab, hijo de Duel. Luego comenzaron a marchar ahora sí los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. O sea, los de Gersón y Merari pusieron las estructuras, las cortinas, se adelantaron, por decir en adelante, para que cuando llegaran los coatitas que llevaban los muebles más sagrados, pudieran instalarlos, se puedan instalar con mayor facilidad. Dice, después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Este era de la orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Ohab, hijo de Reuel, madianita. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa antes de pasar a este tema, y vemos el orden de esta marcha. Miren, aquí podemos ver una idea. A ver. No sé si la puedan apreciar. ¿Sí? Así se veía el orden de marcha de las tribus. Aquí adelante, Aarón, Moisés, los coatitas que llevaban el arca. El arca iba adelante, ahorita lo vamos a ver. Los otros muebles del tabernáculo acá, ven los coatitas, pero el arca del pacto siempre iba adelante, porque el arca del pacto
es el mueble que representa más a Cristo, su presencia, es la presencia. El arca del pacto es el trono de Dios. Es como que el trono de Dios que está en el cielo, en su misericordia nos concede tener su trono en la tierra. Pero acuérdense que el trono habla de gobierno, ¿no? Entonces, ahí bajaba la gloria de Dios. Bajaba la gloria de Dios, pero no hay gloria si no gobierna Dios. Por eso la gloria de Dios bajaba en el trono de Dios, en el trono que habla de gobierno, que habla que verdaderamente Él dirija nuestras vidas, que verdaderamente Él sea el rey de nuestras vidas. No se puede manifestar la gloria de Dios si Él no gobierna. Entonces esa arca era la presencia de Dios. Muchos quieren la presencia de Dios, pero no quieren el gobierno de Dios y no pueden ir separados. No puede ir separado la presencia y la gloria de Dios de su gobierno. Cuando Él gobierna, cuando Él verdaderamente es el Rey y Señor de nuestras vidas, entonces contamos con su presencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces siempre iba adelante. ¿Por qué? Porque Él es el que dirigía. Él es el que tiene la preeminencia. Y después vemos que estaba en la sección 2, Judá, sí, que es alabanza, Isaacar y Zabulón. Y luego después, en la sección 3, los otros levitas, Gersón y Merari, que portaban las cortinas y las estructuras del tabernáculo. Y luego en una sección 4, Rubén, Simeón y Gad, que son las otras tribus, esos que se ven aquí cargando las cosas. ¿Se acuerdan que se les habían dado carros y bueyes para cargar las estructuras? Pero el arca tenía que llevarse en los hombros, porque es sagrado, es la presencia de Dios. La carga por las cosas más santas, más sagradas, la presencia de Dios, la búsqueda de la presencia de Dios. Buscar a Dios no se lo podemos delegar a nadie, nada suple la búsqueda de Dios. Muchos quieren hacer la obra de Dios nada más con tecnología, pero no. Si no hay oración, si no hay entrega, si no hay obediencia, no hay nada. La presencia de Dios solamente viene cuando se sigue obedientemente sus reglas, sus instrucciones. Entonces, el arca se llevaba con el hombro y los demás, aquí vemos a los cuatitas meraditas, llevaban lo demás conforme Dios había indicado. ¿Se acuerdan que tenían que cubrir todo? A ver, aquí estoy, Gersón y Merari. Y acá los cuatitas, ¿no? Que eran todos los otros muebles, el altar de bronce, el altar del incienso, la mesa de los panes, el candelero, la fuente, todo eso se tenía que llevar. Miren, ahí están los cuatitas en la sección 5. Sección 6, Efraín, Manasés y Benjamín. Sección 7, Dan, Aser y Neftalí, y atrás una multitud mixta, porque recuerden que Éxodo nos dice que muchos de alguna forma creyeron o reconocieron que el Dios verdadero estaba con los judíos y lo siguieron cuando salieron de Egipto. Entonces había extranjeros que se agregaron a ellos y algo así iba este campamento. Se los dejo un segundo por si lo quieren ver con calma. Bueno, entonces regresando aquí a Números, versículo 29 dice: entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro. Entonces este personaje Hobab viene siendo cuñado de Moisés. Dice: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. O sea, vamos a la tierra prometida. Vamos a Canaán, a la tierra que Dios le prometió a Abraham. Dios nos lo ha dicho: ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. O sea, lo invitó. Es nuestro deber como creyentes que en esta peregrinación en la que estamos hacia nuestra morada eterna, invitemos a otros, decirles: ven con nosotros, te vamos a hacer bien. Jehová nos ha prometido esa tierra prometida.
Jehová nos ha prometido la vida eterna, te va a hacer bien, vente con nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que invitarlos a Cristo, tenemos que invitarlos a esta vida nueva que Dios nos ha dado. No peregrinemos solos, sino invitemos a otros a unirnos a este caminar hacia la vida eterna, hacia el cielo con Dios. Dice, y él le respondió, no iré, ¿verdad? Muchos se resisten, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Aparentemente él se había quedado más de un año ahí con ellos, porque estaban ahí sin moverse, pero en el momento en que empiezan a peregrinar, empiezan a caminar, empiezan a alejarse a otro lado, dicen, no, pues yo aquí ya me regreso, yo voy a mi familia, ¿no? Mucha gente la invitas y dice, no, yo no quiero. ¿Por qué? Porque yo no quiero dejar la religión que me enseñó mi padre, mi madre. Yo no puedo porque tengo que cuidar a fulano, a sutano, a mi familia. Yo no puedo asistir porque tengo reunión familiar. Y están anclados y no escuchan el llamado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que hizo Moisés. Y él le dijo, te ruego. Tenemos que rogar a la gente que se reconcilien con Dios. Tenemos que insistir primeramente en oración y segundo hablándoles de Cristo y no cansarnos, porque a veces el rechazo no es fácil. Cuando la gente te dice que no es fácil escucharlo, pero tenemos que insistir porque son almas eternas, son almas que no mueren, el alma no muere. Entonces, ¿a dónde va a ir esa alma? Solamente hay un camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces dice, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás, dice, y nos serás en lugar de ojos. ¿Qué no tenía Moisés la dirección de Dios? Esa es una pregunta. ¿No tendrá Moisés la dirección de Dios? No, sí la tenía. No era una falta de fe de Moisés. No era una falta de fe de Moisés, era una forma de invitarlo a unirse a ellos. Y también tenemos que entender que Dios usa muchos medios para hacer su voluntad, ¿no? Dios da muchos medios prácticos. A veces mucha gente quiere recibir todo directamente de Dios. No, Dios pone a las personas, Dios pone los instrumentos, Dios pone los medios. Entonces, pudiera ser esa guía de Dios en lo general, pero él conocía los aspectos prácticos, estratégicos de ese desierto, ¿no? Pero la principal razón era por la propia salvación de él, ¿no? Y en segundo, Dios nos enseña que Dios usa personas. Y bueno, dice, Dios también usa personas y recursos para guiarnos, para hacer su voluntad. Tenemos que tener ese discernimiento. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien, ¿no? Vas a ser bendecido, vas a ser bendecido. Entonces, aquí no especifica si él aceptó o no aceptó ir, pero más adelante en la palabra de Dios se menciona, en el libro de Jueces, si mal no estoy, se menciona la descendencia de este hombre. Entonces, muchos entienden que aunque aquí no se especifica, se cree que sí fue. ¿Por qué? Porque viene su descendencia mencionada en unos libros más adelante. Dice, así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Cuando la presencia de Dios va delante de nosotros, ¿qué es lo que tipifica esa arca? Y repito, muchas veces decimos, tipifica la presencia de Dios, pero se nos olvida que también es el trono de Dios. Tipifica el trono de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta como Él es rey. Él está en su trono y reina. Entonces, cuando Él gobierna, cuando Él va delante de nosotros, vamos a encontrar descanso. Él es el único que nos puede dar el descanso verdadero. Nosotros buscamos el descanso en cosas que no nos hacen descansar, nos cansan más, nos estresan más, pero el que nos puede dar el descanso es el Señor. Él quiere darnos descanso. Por eso dice, buscándoles lugar de descanso, el más interesado en que descansemos es Él,
Por eso dijo, venid a mí los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Dice, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. No los dejó, ahí iba la nube. Estaban en ese desierto que imagino que es durísimo esos desiertos, pero tenían aire acondicionado en ese desierto. A pesar de lo difícil, las difíciles condiciones de este mundo, cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, hay descanso para nuestras almas. Dice, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, cuando esa arca se movía, que iban a caminar, esta proclamación decía, Moisés, levántate, Jehová, porque Él es poderoso en batalla. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Levántate, Jehová, Él pelea por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Por qué? Porque Él busca nuestro reposo y nuestro reposo está en Él. Fuera de Él no hay reposo. Levántate, Jehová. Entonces cada que avanzaban era saber que Dios iba delante de ellos, que Dios era su líder, su bandera, su pastor, su estandarte. Él iba delante de ellos y dice, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Sabemos que hay guerra espiritual, sabemos que vienen luchas, vienen tentaciones, vienen situaciones que nos quieren desanimar, que nos quieren menguar, que nos quieren confrontar, pero Él va delante de nosotros. Y entonces Él proclamaba, esos enemigos que vienen en contra, huyan delante de tu presencia, porque tú vas delante de nosotros. Y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos va a poder hacer frente? Entonces tenemos que orar lo mismo, Señor, levántate hoy en mi vida, cada mañana. Antes de hacer cualquier cosa, decir, Señor, levántate en mi vida, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos. Cada día lo empecemos con Él, creyendo que Él nos va a guiar, que Él va delante de nosotros. Y después dice que cuando ella se detenía, cuando terminaba esa jornada, cuando la nube se detenía, decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es decir, que venga tu presencia, dale descanso a tu pueblo, Señor. Ven y mora entre nosotros, porque si tú moras entre nosotros, estamos completos, estamos plenos. Entonces nos enseña que tanto en nuestro inicio de día, en nuestro inicio de jornada, poner a Dios primero, y cuando termine nuestra jornada también ponerle primero y pedirle su presencia y pedirle su descanso. Hay mucha gente que tiene ansiedad, que no puede dormir, que se estresa pensando en todas las cosas y situaciones, pero tenemos que aprender a hacer lo que hizo Moisés, decirle, Señor, acabó mi día, Señor, que tu presencia esté aquí en mi cuarto, en mi habitación, en mi hogar. Vuélvete, Señor, vuelve aquí. No que Él se haya ido, ¿no? Pero es como un deseo de que su presencia more y nos renueve fuerzas y podamos estar en tranquila y preciosa comunión con Dios.